Hola, ¿cómo estás, estudiante del James de Matemáticas 3? Vamos a ver ahora la fórmula general de la distancia a dos puntos. Aquí tenemos una gráfica de dos puntos, justamente la coordenada A y la coordenada B. Entonces, nosotros nos estamos dando cuenta que ya se puede formar un triángulo rectángulo. Aquí está la distancia de x2 a x1, ¿va? Y vamos a hacer lo mismo con la distancia de y2 a y1. Y bien, esta distancia, como nosotros vemos aquí, pues nos tiene que dar positivo. Ahora, cuando un número se encuentra a la derecha de otro, estamos diciendo aquí que x es más chico que x2. Ojo, no sé si escuchaste la razón, es porque el número se encuentra a su derecha. Y cuando un número se encuentra arriba de otro, geométricamente estamos hablando, obviamente, y2 es más grande que y1. Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente. Tú cuando tienes una magnitud o una distancia, la puedes calcular de la siguiente manera. Toda esta magnitud mide x2, toda esta magnitud. Y esta pequeña magnitud mide x1. Entonces, si tú observas, a mí lo que me interesa es el resto de la magnitud. Déjenme ponerlo de nuevo. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. A x2, a esta distancia la vamos a llamar A, por cierto. A esta distancia la vamos a llamar B. Entonces, en la distancia A, lo que estamos diciendo es que a x2 le vamos a restar la magnitud x1. Y análogamente, si nosotros vemos para la distancia B, toda esta altura mide y2 y le estamos quitando toda esta pequeña altura que es y1. Entonces, lo que estamos haciendo es que a la distancia B, a y2 le vamos a restar y1. Y no se nos olvide algo muy importante, que esto es un triángulo rectángulo. A mí me interesa la distancia que hay entre A y B, entonces en realidad lo que me está interesando es la hipotenusa. Ahí está. Entonces, esa distancia es la que me está interesando. Y yo sé que por el teorema de Pitágoras se tiene que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Bueno, y si me están pidiendo que justamente ponga a cuadrada, entonces lo que vamos a hacer es ponerlo entre paréntesis. Análogamente para B, si me están pidiendo que ponga B cuadrada, entonces lo vamos a poner entre paréntesis. Esto nos ayuda a determinar qué términos van al cuadrado. Por lo tanto, C cuadrada está determinada por x2 menos x1 elevado al cuadrado más y2 menos y1 elevado al cuadrado. Aquí cometí un pequeño error, no se preocupen, ahorita lo corregimos. Bueno, ¿por qué, por cierto, por qué x1, x2? Y en realidad, ¿por qué la coordenada A está teniendo más bien, ¿por qué el vértice del punto A tiene estas coordenadas? O sea, x1, y1, y el vértice B está teniendo la coordenada x2, y2. Bueno, esto es por, primero A y B por orden alfabético. Ya habíamos quedado que cuando vayamos necesitando de puntos y vértices, pues estos van a asignársele nombres alfabéticos, ¿no? Por el orden alfabético, mejor dicho. Y entonces, como ya está por orden alfabético, ahora lo que queda es por orden de aparición. El subíndice 1 se refiere a que es la primera coordenada y el subíndice 2 se refiere a que es la segunda coordenada. Por último, entonces tenemos que la distancia que hay del punto A al punto B es
¿Cómo quitamos un cuadrado? Pues obviamente con una raíz cuadrada. Entonces vamos a poner x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Y por último, lo que tenemos que hacer es justamente poner nuestra raíz. Con esto yo espero que te haya quedado clarísimo cómo poder obtener la fórmula general. Vamos a hacer unos pequeños ejercicios para reforzar nuestro conocimiento. Muy bien, ya tenemos nuestro pizarrón en blanquito. Vamos a agarrar la coordenada que va de menos 2, menos 3. Esta es la coordenada A. Es menos 2, menos 3. Y la coordenada B es 4,2. Entonces, a lo que nosotros nos debe de interesar es la distancia que hay entre estas dos coordenadas. Vamos a hacer muy práctico. Tenemos que la fórmula de la distancia que va de A, B, a ver, déjenme escribirla un poquito más centrada. Nuestra fórmula es la siguiente. La distancia que va de A, B es igual a x2 menos x1, lo elevamos al cuadrado, más y2 menos y1, lo elevamos al cuadrado. Y vamos a determinar lo siguiente. Sabemos que la coordenada A tiene, o el punto A, mejor dicho, tiene coordenadas x1, y1, y que el punto B tiene coordenadas x2, y2. Pero en el ejemplo particular que nosotros tenemos, esto es en el caso general. En el ejemplo particular tenemos que A es menos 2, menos 3 y que B es 4,2. Entonces, cuando tú estés comparando coordenada con coordenada, te va a ayudar lo siguiente. A ver, permítame, déjame subrayar, perfecto. Te va a ayudar lo siguiente. X1, si te das cuenta, se tiene que comparar o se tiene que igualar, mejor dicho, con menos 2. Y x2 se tiene que igualar con 4. Por consiguiente, y1 se va a igualar con menos 3, obsérvalo. Y y2 se tiene que igualar con 2. Listo. Entonces, cuando nosotros tenemos ya estas coordenadas, simplemente las escribimos, ¿no? O sea, y1 es menos 3 y y2 igual a 2 y se sustituyen en la fórmula. Acuérdate que nos piden x2 menos x1. x2 es 4 menos, se pone paréntesis por el signo que tiene x1 y entonces en realidad estamos hablando de 4 más 2. Para y2 menos y1 es 2 menos 3. Recuerda los signos importantísimos. Entonces estamos hablando de 2 más 3. Por último podemos decir que x2 menos x1 es igual a 6 y que y2 menos y1 es igual a 5. Bueno, entonces vamos a terminar de sustituir en nuestra fórmula. Permíteme borrar toda esa información. Decidí que en lugar de borrarlo, mejor lo continuamos aquí. Entonces, la distancia que hay de A a B, entonces la raíz de 6 al cuadrado, no, la raíz de x2 menos x1 cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Por último, entonces nos está quedando la raíz de 6 al cuadrado más 5 al cuadrado. Esto nos tiene que dar 36 más 25. 36 más 25 quedamos en que iba a ser 61, si no me equivoco. Entonces es la raíz de 61. Y con esto terminamos el ejercicio.
¿Cuánto mide la distancia del punto A al punto B? La raíz de 61. Bueno, pues esto es todo. Espero que te haya servido este ejercicio para que puedas continuar con tu serie de tareas